Hoy día a partir de hoy se va a iniciar lo que es la literatura peruana. Hoy día vamos a repasar un poco lo que es la literatura colonial, la literatura republicana y la literatura del siglo XIX. Vamos a avanzar rápidamente. Recordando pues que en el territorio peruano los hombres han practicado desde tiempos inmemorables la creación verbal. Recordemos que el quechua, o todas las lenguas indígenas que hemos tenido acá en el Perú eran lenguas ágrafas. ¿Eso qué quiere decir? Lenguas que no tenían escritura. Sin embargo, sí tenían una representación oral, ¿no? Entonces, tanto obras plasmadas en la escritura como obras de carácter oral, ¿no? Entonces, es por ello, entonces vamos a ir avanzando. O las características principales, pues, de esta literatura peruana, en primer lugar, es la pluriculturalidad. Recordemos que nosotros provenimos de un país pluricultural. Existe una inmensidad de culturas en nuestro territorio peruano. Tenemos los chaví, tenemos los moches, los mochicas, los chicama. Ojo, que estamos hablando de Costa Sierra. Pero si nos vamos a la selva, eso se amplía, porque no significa de que en la selva no haya literatura. Incluso hoy por hoy, en universidades como esa, de repente en estudios un poquito de posgrado, se enseña lo que es la literatura amazónica, ¿no? Que también es muy importante y que aporta pues a nuestras costumbres. Entonces, a partir de cada una de esas culturas que tenemos en nuestro país, estas diferentes culturas han aportado manifestaciones literarias. Por eso es que decimos que nuestra literatura es una literatura pluricultural, ¿no? Y también multilingüe. ¿Por qué? Porque en nuestro país no se hablaba solamente una, una lengua, sino por cada cultura tenemos pues diversas, diversas lenguas, ¿no? Entonces, cada lengua ha empezado a crear obras literarias partiendo de ella misma. Y también le decimos que es heterogénea, ¿no? Es decir, que tiene diversos orígenes, diversas formas de manifestarse, ¿no? Tanto escritas como orales, etc. Bien, muy bien. Entonces, ¿cuál es el proceso de desarrollo que ha tenido la literatura peruana a lo largo del tiempo? En primer lugar, tenemos las composiciones orales que se ubican o fueron creadas antes de la llegada de los españoles, a lo cual nosotros le llamamos la literatura prehispánica, que se da desde el origen del Imperio Incaico hasta el siglo XVI, ¿correcto? Por ejemplo, tenemos ahí la leyenda de los hermanos Naya, la leyenda de Manco Cápac y Mamahoyo, el mito de Bichama, etcétera, ¿no? Luego tenemos, ya con la llegada de los españoles hasta nuestra independencia, justo antes, tenemos la literatura colonial, bien, que se da hace inicios del siglo XIX. Esta literatura se caracteriza porque fue evolucionando en medio de un conflicto entre la herencia cultural andina y la cultural occidental. En esa mezcla de ambas culturas nació obras como los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, bueno, también se dice Ollantay, Nueva Crónica y Buen Gobierno de Guamán Pomar Ayala, ¿no? Amarilis, entre otras, ¿correcto? Entre muchas obras que en esa época empezó a surgir. Y ya después de nuestra independencia, o que ya hablamos del Perú republicano, que se da desde 1821 hasta la actualidad, hablamos de una literatura del Perú independiente. Y tenemos personajes como Ricardo Palma, como sus tradiciones peruanas, que hace como que una revaloración de esta época colonial, pero desde un punto de vista bastante jocoso para que nosotros obviamente conozcamos y nos sintamos dueños de esa etapa de nuestra literatura, pasando por César Abraham Vallejo Mendoza, Contrícer, Los Neros y entre otros escritores hasta llegar pues a nuestro máximo escritor peruano, Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Entonces, en esta oportunidad
nos vamos a centrar un poquito en lo que fue la literatura colonial. Y hablar de la literatura colonial es hablar principalmente de la crónica colonial, que va a surgir aproximadamente en el siglo X. ¿Qué es lo que pasa con la crónica? La crónica va a ser una especie de narrativa proveniente de España, ¿sí? Donde se registraron pues testimonios sobre sucesos de la formación, de la invasión, perdón, en forma cronológica. Entonces va a ser considerada literatura ancilar. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que va a estar bastante lindada, va a estar bastante cercana a lo que es la historia, ¿correcto? Entonces tenemos tanto la historia, el ensayo como la novela en sí. Entonces la crónica van a ser en principio con las relaciones, ¿no? De soldados, catequistas, poetas de la época, ¿no? Algunos de ellos pues profesaron diferentes tipos de vocaciones moralizadoras de acuerdo con el carácter, con el mandato, con el oficio que en ese momento pues ellos iban desarrollando. Entonces, para un poquito cerrar la crónica, buscaba en el país informar al rey de España sobre cómo se había dado el proceso de conquista acá en el Perú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la crónica, como nosotros sabemos, nace de la cronología medieval, ¿no? Si te preguntan de dónde surge la crónica surge de esa cronología medieval. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos? En que esa cronología se limita simplemente a enunciar los hechos en forma pues escueta, en forma fragmentada y opaca, nada clara. En tanto que la crónica sí tiende a dar una unidad de la exposición de los hechos, explican pues las relaciones de causa-efecto que se puedan haber dado, la sucesión pues animada y coherente que están marcadas pues en el estilo y la personalidad del autor, ¿no? Por eso es que decimos que a veces la crónica se clasifica en las crónicas de los españoles, de los indios y de los mestizos, porque van a ser contadas, van a ser relatadas de acuerdo a la visión de cada uno de los personajes, ¿no? Por ejemplo, si tú lees la crónica, tenemos la crónica de Pedro Ciza de León, de Guamán Poma de Ayala, donde critica, o bueno, critica, cuenta, relata con exactitud, pues cómo fue prácticamente avasallada, diezmada, lo que fue la población indígena de esa época, ¿no? Recordemos que esta crónica fue enviada y muchos años después, casi 300 años después, apareció en la biblioteca de Copenhague en Dinamarca. Fue enviada a España, pero apareció por otro lado, ¿no? Problemas obviamente de envío de esa época. Y tenemos también la crónica mestizo, donde no solamente habla del origen del imperio incaico, de las raíces indígenas, sino también habla o busca justificar la invasión española, ¿no? Es decir, no divorcia ni uno ni divorcia del otro, sino trata de mezclarla. Entonces, ¿qué características importantes tiene la crónica? En primer lugar, tiene una intención histórica, ¿no? Es decir, su misión es la de informar todos los acontecimientos durante la invasión española, ¿no? Esa es una de las primeras características que va a tener la crónica colonial. Informar sobre cómo fue la invasión española. La segunda característica tiene un carácter testimonial también, ¿no? Porque va a ser narrada principalmente por testigos, ¿no? O de repente por recopiladores que va a entrevistar a testigos. Por eso es que incorpora aspectos de la nueva realidad, ¿sí?
también carece de visión crítica porque va a depender pues de quién lo escriba. Por ejemplo, yo ponía un ejemplo, daba pues bueno, valga la redundancia, un ejemplo sobre esta, este carecer de visión crítica, ¿no? Este, vayamos a algo tan sencillo del mundo actual. Eh, Acaba de campeonar un equipo que se llama tricampeón, ¿no? Pero si tú preguntas a los que son hinchas de ese equipo, vas a decir, sí, son tricampeones, no, somos tricampeones, los mejores del país, mejor equipo que el nuestro no hay. Pero si tú le preguntas al equipo opuesto, va a decir, no, les regalaron el tricampeonato, no les cobraron nada, se ganó desde la mesa. Sí, entonces, ante un mismo hecho, la visión de cómo se relata depende del autor. Por eso es que carece de visión crítica, porque se deja llevar por sus emociones, por sus apasionamientos. Bien, ¿qué más? Está marcada por el estilo y la personalidad del autor. Bueno, eso ya lo indicamos, ¿no? Eh, entonces esto depende mucho, ¿no? Es decir, pese a tener un carácter histórico, pese a tener ese carácter histórico, la crónica, ¿no? Muestra una visión, ¿no? Una visión, parcializada a través de las motivaciones de sus autores. A través de las motivaciones de sus autores va a mostrar esa visión. Muy bien. ¿Qué más? Uno de los cronistas más importantes, pero ojo, no es el único, es el más importante, pero no es el único, es el Inca Garcilaso de la Vega. ¿Y quién fue el Inca Garcilaso de la Vega? ¿No? Gómez Suárez de Figueroa es su verdadero nombre. Él es el cronista mestizo culturalmente considerado el primer peruano conocido, ¿no? Entonces es el primer mestizo, ¿por qué? Porque su padre va a ser un español, ¿no? Eh, un español, Garcilaso de la Vega, y su madre va a ser una ñusta, ¿no? Chimpu Ogllo, sobrina de Inca Huayna Capa, ¿no? Entonces él tenía sangre de nobleza, ¿no? Porque era de la sobrina de Huayna Capa. Entonces él, este personaje, ¿no? Va a escribir no solamente una obra trascendental para nosotros como son los comentarios reales, sino también va a traducir diálogos de amor escritas por León Hebreo, ¿no? León el Hebreo. ¿Qué más nos va a proporcionar? Dentro de estos diálogos de amor, podemos decir que expone, pues, en tres diálogos el conflicto inmemorial entre el amor y el deseo según la filosofía neoplatónica. ¿Qué es amor? ¿Qué es deseo? ¿No? Es lo mismo, son diferentes, uno depende del otro, uno surge del otro, uno acaba con la existencia del otro o uno es la intensificación del otro. ¿Qué otra obra tenemos? Tenemos la obra Genealogía de García Pérez de Vargas, ¿no? Que es una obra dedicada pues a su pariente con el fin de exaltar el heroísmo de sus antepasados durante las guerras de conquista, ¿no? Es por eso que ahí retrata a su familia española, llegando pues a establecer vínculos con el español Garcilaso del Rey. La Florida del Inca, que nos va a relatar pues la expedición de Hernando de Soto a lo que nosotros conocemos a la Florida, ¿no? A la isla de la Florida. Pues el principal informante es el capitán Gonzalo Silvestre, testigo de todos los hechos que surgieron, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ha desprendido hasta Disney, si es que no me equivoco, ¿no? Ha cogido esta historia para crear la historia de El Dorado, ¿no?
entre otras también, digamos, manifestaciones incas de otros países también, ¿no? Pero se centra, como ustedes ven, como ustedes saben, más acá en el Perú, ¿no? Creo que hay un dibujito que se llama Cusco. Pero de todas sus obras, la más importante es los comentarios reales de los incas. Los comentarios reales de los incas fue publicada en dos momentos, en dos partes. La primera parte, bajo el título Comentarios reales de los incas, publicada en el año 1609. La primera parte empieza con la idealización, ojo, del imperio incaico, ¿no? Comparándolo con Roma y con Grecia, imagínense. Se señalan pues las características del quechua, lengua general de los incas, que el autor domina muy bien. ¿Qué más vamos a tener en esta época? Este, Se cuenta pues la curiosa historia del náufrago de Pedro Serrano. Luego se describe la historia y la cultura incaica, bien, la cultura incaica, su concepción del mundo, su descripción geográfica y origen después de su monarquía. Se incluyen algunas leyendas, por ejemplo, la fundación del Cusco por Manco Cápac y Mamahoyo. Esa historia que nosotros conocemos de que vinieron pues del lago Titicaca y todo ello es justamente extraída de los comentarios reales, ¿no? Como enviados pues por el dios Sol hasta la caída de Huáscar. Entonces, el último inca legítimo a manos de su medio hermano Atahualpa antes de la llegada de los españoles, ¿no? También describe sus ritos, ceremonias, las divinidades pues que adoraban, su magnífica organización social, su economía, la composición de la familia, la crianza de los hijos, su desarrollo pues en ciencia, astronomía, medicina, tecnología y también artes, ¿no? Cultivaron pues la poesía, las fabulaciones y las representaciones teatrales. En segunda parte, pues, la segunda parte va a ser publicada en Córdoba, la primera en 1609 en Lisboa y la segunda parte en 1617 en Córdoba, bajo el título Historia General del Perú. Y en esta parte, en esa segunda parte, los acontecimientos, pues buscan resaltar los esfuerzos de los conquistadores como fundamentales para el triunfo de la fe católica y el engrandecimiento del poder real. Entonces empieza con la justificación de la conquista, ¿no? El autor entonces atribuye a un malentendido, ¿no? Y a la incompetencia del traductor Felipillo el hecho de que Atahualpa fue apresado en 1532 y luego ejecutado en 1533, ¿no? El ameno diálogo entre Atahualpa, Vicente de Valverde y el intérprete Felipillo, pues muestra a un inca agudo, de enorme curiosidad, que pues se desbarata los argumentos más sólidos del requerimiento, ¿no? El ultimátum de los españoles leían pues a los pueblos por conquistar. Hace caer también en contradicciones al discurso oficial. Luego se describen pues las sangrientas guerras civiles entre españoles para apropiarse del poder. Se habla de la batalla de Guarina y la decapitación de Gonzalo Pizarro. Después se narra las precauciones y acusaciones que sufre el padre Garcilaso, ¿no? Quien había sido ofendido, quien ante ello pues busca la reivindicación de la imagen de su padre. Y finalmente se hace un recuento de la invasión con historias intercaladas.
Entonces, si nosotros resumimos, vamos a tener que la primera parte, titulada Los comentarios reales, va a hacer referencia al Perú preincaico, ¿bien? Y trata pues acerca del origen del Inca, de su religión, de su organización político-social, ¿no? Cultural, hasta la llegada de los españoles, ¿no? Con una intención de corregir pues a los cronistas. Mientras que en la segunda parte, bajo el título Historia General del Perú, narra la leyenda de los españoles, la conquista del Imperio Incaico y las guerras civiles entre los conquistadores. Pero todo esto tiene una motivación psicológica, cuál es reivindicar la figura de su padre, ¿no? Eso es lo que hace Garcilaso, el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Ojo, el Inca Garcilaso de la Vega. Entonces nosotros podemos decir que esta literatura de esta época, pues, va a estar compuesta principalmente en castellano, aunque van a haber también manifestaciones incas, ¿no? Inicio, pues, del proceso de transculturación, la implementación de la escritura, o la, claro, implementación de la escritura, se trata, pues, de ya crear una escritura para el quechua, ¿no? Y se cultiva el cultivo de la copla, ¿no? El romance y principalmente la trova. Entonces, a partir de ello, vamos a dar un vertiginoso salto a la literatura republicana del siglo XIX. Y esta literatura republicana del siglo XIX va a tener un periodo muy importante, el cual nosotros lo vamos a conocer con el nombre de costumbrismo. Bien, con el nombre de costumbrismo. ¿Y qué viene a ser el costumbrismo, estimado estudiante? Bueno, si nosotros nos centramos en lo que es pues una corriente literaria, ¿no? Que describe los usos y las costumbres, modos de vida, personajes típicos de esa época, ¿no? De ese momento en el cual se está viviendo. 1821, 1822, 1823, ¿no? Entonces, esta literatura describe una sociedad en transición. Recordemos que nosotros nos habíamos independizado, por lo tanto, nuestros inicios, hay que ser bastante sinceros, estamos en un periodo sumamente desordenado e inestable, sumamente desordenado e inestable, ¿no? Entonces, agarramos pues en un periodo bastante difícil de nuestra sociedad. Ahora bien, este, tenemos pues una sociedad colonial, una sociedad de emancipación y una sociedad de república, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que todavía habían ciertas costumbres coloniales, ¿no? Los que en esa época colonial tenían dinero, estaban en la clase alta, no querían pues bajar de esa clase social alta, los que eran de clase media o baja estaban emergiendo porque ya eran pues país libre, ya podían invertir, ya podían de repente por ahí realizar ciertas actividades que van a permitir que el hombre, el ser humano, o que el peruano de la época pueda mejorar económicamente, ¿no? Entonces vamos a tener esas figuras. Ahora bien, recordemos que el costumbrismo se asienta básicamente hacia la tercera década del siglo XIX, es decir, 1930 ya se va consolidando, 1928 aproximadamente. Ahora, dentro de este contexto, nosotros podemos decir pues que existe un desequilibrio entre esperanzas, lo que supuestamente iba a pasar una vez de salir del yugo español y la realidad que se estaba enfrentando, ¿no? Producto obviamente de las primeras ideas de modernización que contrastan con las desigualdades sociales que en esa época había, porque recordemos que en la época de los españoles estaban los de plata y los que no tenían plata, no había más, no había clase media, los que tenían, los que no tenían los comerciantes, punto final, ¿no? Entonces,
eh, se da una inestabilidad, porque toda esa estructura social empieza a movilizarse. Entonces se evidencia una sociedad de transición donde persisten pues actitudes coloniales en las clases aristocráticas, ¿no? Las clases aristocráticas querían mantener pues esas actitudes coloniales. Bueno, ¿a quién le gusta salir de su lugar de confort? Entonces, ¿qué características podríamos decir nosotros que se dieron en esa época, en ese periodo? ¿Cómo pues se iba trabajando, ¿no? En un primer lugar tenemos pues el apego a la realidad inmediata, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Describe las conductas sociales, las costumbres o el folclore del momento, ¿no? Eh, Tenemos los pregoneros, tenemos los bailes modernos, incluso si ustedes sabrán la sama cueca, que hoy en día es un baile típico, en esa época era un baile prohibido, ¿no? En tanto así que uno de los máximos representantes del costumbrismo hace o elabora una obra donde critica pues el baile de la sama cueca por considerarlo lascivo, ¿no? Por considerarlo lascivo. Porque el baile pues hacía que la mujer enseñara los tobillos, ¿no? Y eso ya era pues bastante en esa época, ¿no? Demasiado. ¿Qué más? Tienen la capacidad descriptiva de tipos y costumbres, ¿no? Critica pues los vicios, las costumbres, los modos de vida y personajes típicos de ese momento de la sociedad limeña, la tapada, ¿no? La clásica tapada, eh, la alcahueta de la época, la enamoradiza, los jóvenes enamorados, los viejitos que les gustaban pues mucho el color verde, este, eh, la trotamundo, ¿no? La alcahueta, la que le gustaba formar parejas y deshacer parejas, la mamá dominante, el papá comprensivo o trabajador, es decir, todos los tipos sociales empiezan en esa época a describirse dentro de la zona. El ingreidito también, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Tiene tendencia satírica porque siempre pues busca la broma, busca la sátira, busca ese aspecto burlesco de, digamos, de las situaciones pues que en ese momento se estaban presentando, ¿no? También tiene un tono realista y panfletario, ¿no? Tiene un tono realista y panfletario. Eh, Porque obviamente en esa época habían diferentes medios de expresión, que justo es la última característica, como el periodismo, el teatro y la poesía satírica. La actitud enjuiciadora desde una actitud moralizante y pedagógica, ¿no? Esto buscó a través pues del enjuiciamiento a las actitudes y costumbres de la sociedad, ¿no? Se muestran pues costumbres preferentemente de la ciudad, ¿no? Principalmente de la ciudad. También hacen uso de personajes típicos, como ya te había dicho, la fanfarrona, la alcahueta, la hipócrita, la chismosa, el chismoso, ¿no? La revista. Entonces, costumbres propias de la sociedad limeña utilizan pues como instrumento político e ideológico. Por eso es que es satírico y burlesco y el humor para de alguna manera buscar un fin moralizador. Por lo tanto, ¿no? Ante esto, el tono que emplean pues es satírico, es un bon, festivo y humorístico, ¿no? Pero la tendencia pues realista y panfletaria. Los medios de expresión principalmente fueron la pintura, no los cuadros de costumbre, el periodismo a través de los artículos de costumbre y la literatura, ¿no? A través de la lírica satírica y letrillas. Dentro del teatro tenemos pues la comedia costumbrista. Ahora,
dentro del costumbrismo se van a, bueno, va a estar representado por dos escritores, por un lado Felipe Pardo y Aliaga y por el otro lado Manuel Asensio Segura. Estos escritores ambos fueron rivales literarios y también fueron rivales políticos, ¿no? Fueron rivales literarios y rivales, y rivales políticos, ¿no? Entonces, dentro de, ¿por qué? Porque cada quien representa a una forma, ¿no? Por ejemplo, representa González, Felipe Pardo y Aliaga representa el anticriollismo y Manuel Asensio Segura representa el criollismo. ¿Qué quiere decir cada uno de ellos? Por ejemplo, el criollismo de Manuel Asensio Segura, pues, se caracteriza porque manifiesta pues una orientación a la naciente república, no habla mucho de la naciente república, y también es de tendencia más liberal, de pensamientos más liberales, como nosotros decimos open mind, no de mentes abiertas, y tiene pues una postura más democrática también que las actitudes y costumbres de la época, ¿no? Entonces, este, esto quiere decir pues que estas actitudes y costumbres pues de la época él lo va a aceptar, es decir, bueno, ya nos hemos liberado del yugo español, donde estábamos pues que teníamos que vivir de una manera, ahora no, ahora nosotros tenemos la libertad de vivir de la forma de empezar a crear nuestras propias costumbres, nuestra propia cultura, de poder ya amalgamarnos y poder dar un producto social, ¿no? Y para eso tenemos que tener la mente abierta. Presenta también una oposición a la clase media, ¿no? Este, habla sobre la actitud criolla, gusto por lo popular, por lo nuestro y por los cuadros típicos de la sociedad local. Él no es mucho de reforzar pues la, la clase media o la clase alta, ¿no? Donde estaban pues ahí bien colonializados, ellos no. Manuel Asensio Segura revalora mucho las costumbres del pueblo, ¿no? Y lo podemos ver en su obra, ¿no? El Sargento Canuto, en Ñacatita, en otras obras que ya en su momento vamos a hablar. Mientras que el anticriollismo, representado por Felipe Pardo y Aliaga, ¿no? Manifiesta pues una orientación antirrepublicana y conservadora. Él decía, no, la corona es lo mejor que nos ha podido pasar, ahí tenemos que estar, que ahora pues el Perú está desordenado, que regresen porque nos va a ordenar, etcétera, ¿no? Entonces, encarna pues el absolutismo sobreviviente, el colonialismo y el régimen despótico, ¿no? Entonces él estaba de acuerdo cómo los españoles pues llevaban su yugo, su gobierno, su estilo de gobierno nobiliario. Bueno, es que él era dentro de las clases beneficiadas, ¿no? Y pues despreciaba pues lo criollo, ¿no? Entonces representa pues una posición eh, perdón, una posición aristocrática, ¿no? Una posición aristocrática con una actitud anticriolla contra lo popular, contra lo nacional, contra nuestra propia identidad cultural, ¿no? Y obviamente se tiende más hacia lo europeizante, ¿no? Considera lo extranjero como mejor y modelo a seguir, imagínense, lo que viene de afuera es mejor que lo peruano. Y yo les comento algo, mi suegra hace poco ha llegado de Irlanda, ha estado en Irlanda, ha estado en España, creo que se ha ido a Noruega, bueno, ha estado por ahí, por mi cuñadita vive por allá, y ayer llegó a visitarme y dice, no, yo extraño mi Perú, acá se come rico, allá no. ¿No? Allá extrañaba mi fruta. Le digo, señor, y si no comía fruta, ¿qué comía? No sé, pero era parecido a la fruta, pero no era el sabor de mi fruta peruana. ¿No? Y se ha regresado para llevarse su fruta peruana. Muy bien, entonces imagínense, pero Felipe Pardo ya iba contra eso.
contra nuestras costumbres populares, ¿no? Imagínense que en Europa un plato de frijoles o un vaso de quinoa, pues, un lujo, ¿no? Y nosotros pues aquí lo tenemos en la esquina, ¿no? Como dicen por ahí, en la tía veneno de la esquina del desayuno. Y bien rico lo tomamos. Muy bien. Tenemos jóvenes dentro de este representante, ya centrándonos en un autor bastante específico, en Manuel Asensio Cedillo. ¿Quién es Manuel Asensio Cedillo? Manuel Asensio Segura nace en Lima en 1805, como ustedes pueden ver, de origen de una familia humilde, ¿no? Y modesta condición económica. Este escritor criollista nunca viajó a otro país, ¿no? Fue militar, al igual que su padre, para el ejército, pues, realista desde 1824 como cadete, hasta la batalla de Ayacucho, ¿no? Hasta ahí, nosotros recordemos que en la batalla de Ayacucho, pues se dice que ese 9 de diciembre en sí es el día en la cual finalmente se van todos los españoles de nuestro país y que si nosotros deberíamos celebrar nuestro día de liberación total, debería ser el 9 de diciembre de 1824. Profesora, y el 28 de julio de 1821, bueno, ahí pues San Martín declara la independencia del Perú, pero no es que ya con eso se cumplió. Recordemos que varios años estuvieron los españoles apostados en el Real Felipe y ya en la batalla de Ayacucho tenía el honor de estar ahí en la Pampa de la Quina, y de verdad mis respetos a los peruanos que de los cerros bajaban para pelear en la Pampa, ¿no? Y ganar pues la victoria para el Perú, ¿no? Entonces, bueno, él estuvo ahí, si bien es cierto, del lado opuesto, ¿no? Luego de esta batalla se incorpora pues al ejército peruano, ¿no? Posteriormente se adhiere pues a las causas nacionales, ¿no? Se adhiere a a las causas nacionales de Felipe Santiago Salaverry durante la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Para luego pues ser prisionero de los bolivianos y se salva de ser fusilado. Por la misma pues situación política en la que se vivía en esa época, Segura vivió una etapa muy agitada por el caudillismo militar, por la inestabilidad de esa época, ¿no? Bastante agitada. Ese desorden pues, que había en esa época, propia de una reciente república, fue la causa de que abandone el ejército peruano en el año de 1840. Entonces, esto va a hacer que se convierta en un antimilitarista, ¿no? Esto lo ponemos como ejemplo, lo podemos ver en ejemplo al apreciar, pues, en sus letrillas satíricas contra Santa Cruz, ¿no? Posteriormente fue empleado público y llegó a ser diputado suplente en 1860. Imagínense los diputados que teníamos en esa época. A Manuel Asensio Segura, a Miguel Grau. Y ahora, bueno, lo dejamos ahí porque no es nuestro tema. Sigamos, chicos. Entonces, recordemos que él nació en Lima, cultivó el periodismo, la poesía, la narrativa y el teatro. Y editó y dirigió los periódicos La Bolsa y El Cometa. ¿Qué obras nos dejó? ¿Cuál fue su legado? Bueno, tenemos algunas obras literarias, como por ejemplo a las muchachas, la Pelimuertada, dedicada pues a Felipe Pardo de Aliaga, a una viuda, la Santa Cruzada, ¿no? Entre otros, inspirados no solamente en Felipe Pardo y Aliaga, en las letrillas, pues, en las cuales critica su actitud anticriollista y aristocrática, sino también a Santa Cruz, ¿no? Otras de estos poemas, pues, aparecen en los periódicos como La Bolsa y El Moscón, ¿no? Este, dentro de la dramática, dentro del teatro, ahí sí, pues, tiene una mayor producción,
porque dentro de los que son las comedias propiamente dichas tenemos Sargento Canuto, Las Hayas del Manto, Ñacatita, Nadie me la pega, La espía, El resignado, Un juguete, Percances de un remitido, Las tres viudas. Dentro de los sainetes, Lances y Amancaes, El santo de Panchita, de los entremeses, La moza mala, muy bonita, vaya. Bueno, yo la he podido ver hace muchos años en el mismo Teatro Segura, ¿no? Blasco Núñez de Vela, que son pues excelentes entremeses, excelentes dramas históricos, sainetes que nos ha proporcionado y comedias. Ahora bien, ¿por qué es importante Manuel Asensio Segura, ¿no? Él es importante porque va a ser considerado el padre del teatro nacional. ¿Por qué? Por su abundante producción dramática, ¿no? Él pues ha producido para el Perú, creo que después de él no hay escritor peruano que haya producido tantos dramas sin que se hayan puesto en escena, ¿no? Y que cada uno de ellos haya tenido el éxito que en su época tuvo, ¿no? Porque nosotros escuchamos la serie Mata, ciencia segura, escuchamos Ñacatita, ciencia segura, y así estamos constantemente, ¿no? Sus personajes son típicos criollos de la clase media y de los pues estratos populares también, ¿no? Principalmente. Eh, ¿Qué podemos decir también de él? Que en sus obras pues emplea recursos lingüísticos de la época y pues utiliza modismos y términos coloquiales y también términos populares, ¿no? Dentro de sus obras literarias, nosotros vamos, a ver un ratito, ahí hay. Dentro de sus obras vamos a ver pues que este autor encarna pues el espíritu criollo y tradicional de nuestra literatura del siglo XIX, ¿no? Entonces este criollista, perdón, se aprecia en el interés y la preferencia por las costumbres típicas del Perú, ¿no? Y en la pues visión limitada a los menudos problemas y sucesos de la vida local, ¿no? Entonces, aspectos que se van apreciando básicamente en las comedias. Él busca retratar sus personajes, las actitudes típicas de esos personajes, obviamente tipos sociales, ¿no? Pero no cualquier tipo social, sino los tipos de la sociedad limeña del momento, referidos pues al folclore limeño de esa época y también al estilo de vida de esa época. Entonces, en cuanto al estilo, pues utiliza un lenguaje sencillo, netamente popular y usa pues la oralidad. ¿Esto qué quiere decir? Que los refranes, dichos populares, asimismo, utiliza pues el humorismo con intención pedagógica, ¿no? Con intención pedagógica. Entonces, este también utiliza el verso, ¿no? Utiliza bastante el verso, aspecto pues que le sirve a él para poder realizar sus temas de manera fácil, de manera dinámica, usa el verso octosílabo y también la redondilla como estrofa, ¿no? La redondilla como estrofa. Los temas que va desarrollando pues en su comedia son los siguientes. En primer lugar, la política, las ambiciones, las pretensiones de los militares funcionarios y pequeños burgueses por el poder, pues y el amor, ¿no? Enredos sentimentales. Estos temas están pues complementados por los cuadros de costumbre de la época, por los toros, paseos, charlas de café, todo eso nos los pone en escena él, ¿no? Y lo hace con una magnificencia que cuando uno va viendo la obra, la puesta en escena, va siguiendo la vida, va siguiendo el quehacer diario de la Lima de esa época, ¿no? Hace que el espectador se internalice en esa época.
Entonces, en el fondo, este autor busca retratar nuestra sociedad criolla del sentido arribista de la hipocresía, ¿no? La cursilería, la calguetería también, ahí entra. Por ejemplo, en el Sargento Canuto está Don Chicheño, ¿no? Que es un hombre que no sabía pronunciar bien. Entonces a todo decía chicheñor en vez de decir sí señor. Y el sargento Canuto, pues era un sargento que le decía, bueno, a la luz de la vela vas a hacer tal acción. Y lo que quiere decir es que en la noche tenía que hacer acción. Entonces el sargento Canuto venía con una vela prendida y hacía lo que le habían pedido a la luz de esa vela. No entendía muy literal. Entonces, en sus obras no fue mordaz o acre, es decir, no fue grotesco con las costumbres de la sociedad limeña, no, más bien fue democrático, más democrático que Felipe Pardo y Aliado, eso sí es cierto. Y su espíritu crítico fue también bastante moderado y bastante benévolo, ¿no? Ya que pues de alguna manera buscaba moralizar a través del humor, muchas veces comprendiendo esas actitudes o costumbres de la naciente república. Entonces su teatro fue espontáneo y ameno, fundamentalmente para entretener, ¿correcto? Entonces, sus comedias tuvieron buena acogida popular por el estilo que él emplea, ¿no? Entonces, él emplea un estilo bastante, pues, eh, criollo, bastante ligado al pueblo, para nada alejado de las costumbres de la sociedad de la época, ¿no? Entonces, estimados chicos, vamos ahora a pasar a las preguntas, ¿sí? Un momentito, por favor. Muy bien, chicos, a ver, vamos leyendo estas preguntas. Vamos a cerrar acá. Vamos leyendo estas preguntas, planteando nuestras respuestas. A ver, tenemos solo la pregunta número uno, por favor. Tenemos un minuto. A ver, chicos, vamos resolviendo.
A ver, chicos, vamos a ver entonces. Bien, primera pregunta, dice ahí, la literatura peruana destaca por su complejidad. Ah, aquí está mi lapicero. Bien, por su complejidad, ¿sí? Y la coexistencia de distintas tradiciones literarias. Ojo, distintas coexistencia tenemos acá, complejidad y coexistencia de distintas tradiciones, como la literatura culta y la literatura popular de las literaturas de lenguas nativas. A partir del texto anterior, se puede afirmar que la literatura peruana se caracteriza por, son tres características que tiene principales: pluriculturalidad, ¿ya? Multilingüismo y heterogéneo, ¿correcto? Muy bien. Plasmar la homogeneidad, no, es heterogeneidad. Ser esencialmente monolingüe, no, es multilingüe. Por su gran variedad y la coincidencia de varias tradiciones literarias, esto quiere decir por su pluriculturalidad. Pluriculturalidad. Puede ser. El predominio de la literatura moderna por sobre la tradición oral, esto no se da, ¿no? Esto no se da. Su acercamiento con los moldes europeos tras la independencia. Acercamiento con los moldes europeos. Ojo, estamos hablando, ¿no? La literatura peruana se caracteriza principalmente por, no hay un acercamiento total, ¿ya? Tras la independencia, después de la independencia, no, porque recordemos que tenemos aquí el costumbrismo de criollista y anticriollista, y eso no se da en otras partes, solamente se da acá. Por lo tanto, no es la respuesta. Siendo la respuesta correcta, entonces, alternativa C. Bien, la alternativa C. Muy bien. A ver, un minuto para la pregunta número 2. Muy bien. A ver, con respecto al valor de verdad, verdadero o falso, los siguientes enunciados sobre las épocas, ojo, estamos hablando de las épocas de la literatura peruana, ¿no? ¿Cuáles son las épocas? Prehispánica, ya traigo a mi mente cerebro, traigo el conocimiento requerido para poder responder. Prehispánica, colonial y republicana.
¿no? En la época prehispánica, la literatura estuvo constituida por relatos y mitos transmitidos oralmente en el contexto de las culturas andinas. Verdadero, ¿no? Verdadero. En la colonia, la literatura de lenguas originarias se mantuvo a pesar de la imposición de la cultura occidental. Si hubiera sido ello, nosotros estuviéramos hablando el cauqui o el jacal o de repente el runacín, pero no hablamos esas lenguas, de repente ni sabemos que existía o la hemos conocido como parte de nuestra teoría del multilingüismo en el Perú, pero hablamos el castellano y eso se debe a que no nos permitieron utilizar nuestra lengua después de la conquista. Por lo tanto, no se mantuvo, ¿sí? No se mantuvo. Falso. En la época republicana, la literatura peruana asimiló influencias extranjeras sin dejar de lado la tradición andina. Esto sí es verdadero y lo podemos ver de manera clara en el drama Ollanta, ¿no? Ollanta, como ustedes saben, hay tres teorías. La teoría indigenista, que dice que fue creada en la época incaica, pero que los españoles lo colocan como parte de la literatura, o sea, ya como que un español viene y lo escribe, ¿no? La teoría hispanista que dice que fue escrita exclusivamente por que fue exclusivamente escrita por nosotros, ¿no? Por nuestro trabajo, perdón, por los españoles, porque tiene elementos como por ejemplo el pícaro, el perdón de los del rey, ¿no? A Ollanta, que en esa época no se daba ese perdón, ¿no? Entonces el final feliz, se podría decir, no era parte de nuestra época. Y la última que dice que las mixtura de agua, ¿no? Entonces, ¿tuvimos influencia? Sí, sí tuvimos influencia. La conquista española presentó una ruptura decisiva con la producción literaria prehispánica, dando lugar a un proceso de interrelación cultural conflictiva también. Recordemos que con la invasión española nace las crónicas, que es otra forma de ver la literatura. Nos recordemos que nuestra literatura estaba basada principalmente a nuestras actividades agrícolas, a nuestras actividades económicas, como por ejemplo la cosecha, la ganadería, bueno, el amor, ¿no? La muerte, y también la ganadería, el cultivo, la siembra y todo ello, ¿no? Con la llegada de los españoles se rompe todo ello y empezamos con otras formas de expresión como son las crónicas, ¿no? Por lo tanto, la respuesta adecuada es la alternativa E, alternativa Erenal. Bien, muy bien, chicos, vamos ahora con las siguientes preguntas. Muy bien, la pregunta número 3, chicos. Tenemos un minuto ahí para ver la pregunta número 3. No se preocupen que tenemos más preguntas ahí en otras plataformas.
Muy bien. Tenemos un minuto ahí. Muy bien, vamos completando. Bien, dice, en comentarios reales, ojo, situémonos en comentarios reales de los incas, ya sabemos que ahora, entre los propósitos más importantes que expone el Inca Garcilaso está, bueno, dependiendo la parte, ¿no? En la primera parte es mostrar, pues, el Imperio Incaico, cómo fue construido, cómo se revaló, se vio, y corregir, pues, ¿no? Corregir de repente algunas, este, corregir, pues, algunas malas interpretaciones. Y en la segunda parte, básicamente reivindicar a su padre, ¿ya? A ver, chicos, entonces, eh, a ver, ¿no? Brindar pruebas de las proezas de los españoles y justificar la colonización del Perú, brindar pruebas de las proezas de los españoles y justificar la colonización puede ser, ¿ya? Esto puede ser, pero buscar pruebas, brindar pruebas de las proezas, no, porque recordemos que las crónicas solo son testimonios, ¿ya? Testimonios de los personajes directos, ¿no? O de personas que algún participante directo, ¿no? Le haya contado y le escriba, ¿no? Exalta la grandeza de la civilización incaica y subsanar los errores de los cronistas, resaltar la grandeza de la civilización. No tanto la civilización porque en algún momento dice que gracias a los españoles nosotros tenemos religión. Entonces, la religión es parte de la civilización, ¿no? Y subsanar los errores de otros cronistas podría ser, eso sí podría ser, ¿ah? Pero ya el otro lo descarta, ¿no? Exponer los hechos de la conquista desde una perspectiva netamente española podría ser, a ver chicos, podría ser porque, a ver, a ver, un ratito, a ver. A ver, exponer los hechos de la conquista desde su perspectiva netamente española, desde una perspectiva netamente española, no, lo hace de una perspectiva indígena y de una perspectiva española. Establecer la superioridad de la cultura española frente a la civilización de los incas, este ni la menciona. Mostrar las marcadas diferencias entre la civilización incaica y la cultura europea,
las marcadas diferencias, nunca las compara, simplemente dice, mira, A es así, ta, 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 y B hizo esto, esto. Aparte de cuando habla de la cultura europea, básicamente habla de la colonización, y con las que él compara, la civilización incaica, básicamente es con la griega, ¿no? Y la romana, si no me equivoco, pero no, no con la europea en sí, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta entonces? Bueno, la respuesta exalta la grandeza de la civilización incaica. Cuando hablamos de grandeza de la civilización incaica, estamos hablando de las proezas de la cultura incaica. Entonces, esto sí es válido. Subsanar los horrores de otros cronistas, sí, le echa la culpa a quién? A Felipillo. Felipillo se equivocó, entonces hay que corregir. Bien, respuesta alternativa. Ah, ninguno me dice, no, profesor, eso no es. Muy bien. A ver, unos minutos para la pregunta número 4. A ver, a ver. Ya, a ver. Vamos a ver la pregunta número 4. ¿Sí? La pregunta número 4. Tenemos ahí. Con respecto al siguiente fragmento de la primera parte, comentarios reales de los Incas Garcilaso de la Vega, ¿ya? Marque la afirmación correcta. En este tiempo tuve noticia de todo lo que vamos escribiendo, porque en mis niñeces me contaban sus historias como se cuentan las fábulas a los niños. Después, en edad más crecida, ojo, vamos leyendo y analizando, ¿ya? En este tiempo tuve noticias de todo lo que vamos escribiendo, ¿ya? Porque en mis niñeces me contaban sus historias como se cuentan las fábulas a los niños. Después, en edad más crecida, me dieron larga noticia de sus leyes y gobierno. En suma, digo que me dijeron noticia de todo lo que tuvieran en su república, que si entonces lo escribiera,
fuera más copiosa que esta historia. ¿Correcto? Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿No? Estamos hablando de cómo era la República Inca, que en su niñez le hablaron un poquito las historias a tipo de fábulas, pero ya de adulto, ¿no? En mi edad más crecida, la noticia de sus leyes y de su gobierno. Entonces, Garcilaso se posiciona como narrador que revela la inculcación indígena, claro. ¿Por qué sabemos que es indígena? Dice, porque si entonces le escribiera fuera más copiosa esta historia, ¿no? Tuve noticia de cómo ellos eran antes, dice, ¿no? Contaban sus historias. Entonces eso es pasado. Este puede ser la respuesta. El cronista ensalza, es decir, el cronista habla, el cronista alaba, ensalza su origen, noble para otorgar fidelidad a su narración. No hay un ensalzamiento, solamente está él diciendo lo que le contaba, ¿ya? Entonces, no hay. La nobleza incaica cuestionó, ojo, la nobleza incaica cuestionó la crónica escrita por Garcilaso, no lo dice porque estamos dentro de del comentario, de los comentarios reales, ¿no? El autor pretende escribir sobre su origen para demostrar autoridad. El autor pretende escribir sobre su origen para demostrar autoridad, no, no tiene nada que ver. El cronista peruano procura demostrar su única filiación, la única filiación indígena, procura demostrar, no, ninguno de estos. Por lo tanto, la respuesta correcta es alternativa A. ¿Ya? A. Ya, y hasta aquí. Ahora, chicos, les voy a presentar una actividad a la cual ustedes van a ingresar. ¿Ya? A ver un momento. A ver, ahí estamos. Muy bien, estimados estudiantes, ingresemos a ese pequeño cajoncito que les he preparado. A ver, no sé si me puede dar pase para el chat o de repente por ahí, chicos, a través de el link. Pueden copiar en su computadora www.kahoot.it y poner este número, ¿no? A ver, chicos, ingresemos porque tenemos algunas preguntas de repaso para pasar a las siguientes 4 preguntas. Para poder continuar, a ver, chicos, vincúlense. Quiero pasarles por el chat, pero no puedo. No tengo acceso al chat. A ver, vincúlense, chicos, por favorcito. A ver, vamos vinculándonos, chicos. Vinculemos, hagámoslo rápido para poder pasar a las siguientes preguntas. A ver, chicos, muy bien, ya vamos uno. A ver, vamos vinculando.
Muy bien, vamos vinculando. Nosotros somos 17, así que somos buen número como para irnos vinculando, chicos. Vamos vinculándonos. Muy bien, chicos. Vamos vinculándonos. A ver, vamos vinculándonos. Muy bien. Vamos vinculándonos. Chicos. A ver, muy bien. ¿Cuánto vamos? 10. A ver, ya empezamos, ¿ya? Los que no han podido, no se preocupen, vayan resolviendo ustedes mismos y de ahí ya se van midiendo. A ver, muy bien. Primera pregunta, ¿ya? Primera pregunta. No vamos a resolver todo, sino solamente uno. Verdadero nombre del Inca Garcilaso de la Vega. Verdadero nombre del Inca Garcilaso de la Vega. Alberto Vázquez Tazaico, Gómez Suárez de Figueroa, Félix Rubén García Sarmiento, José Gabriel Condorcanqui. Faltan cuatro, faltan cuatro. Nos quedan 4 segundos. Faltan dos, uno. Muy bien. Gómez Suárez de Figueroa. Excelente. Muy bien, David Rodríguez. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué temas abordan los comentarios reales? Leyes, gobiernos y organización de los incas, el amor de los incas, los viajes de Hernando de Soto o la vida del autor. Muy bien, chicos. Leyes, gobiernos y organización de los incas. Excelente, David Rodríguez. Seguimos. ¿Qué afirmación no corresponde a los comentarios reales? ¿Qué afirmación no corresponde a los comentarios reales? A ver, chicos, ¿qué afirmación no corresponde a los comentarios reales? Es una crónica, es una novela, escrita por un mestizo, muestra costumbres, las costumbres incas. ¿Cuál no corresponde? Muy bien, es una novela. No es una novela, sino es una crónica. Muy bien, David Domínguez, está que quema. Muy bien, muy bien. Excelente. ¿Cuántas partes tiene la crónica, los comentarios reales de los incas? ¿Consta de 2 partes, de una parte, consta de 3 partes o de 7 partes? A ver, chicos, ¿cómo está dividida la crónica? Muy bien, consta de 2 partes.
Excelente, muy bien, Nicole Rupay. También está que quema la ñaña. Muy bien. ¿Verdadero o falso? La segunda parte de los Incas reales fue titulada Historia General del Perú de manera póstuma. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Verdadero, muy bien. A ver, creo que hasta aquí nomás será. No, en los comentarios reales los incas Garcilaso Leonardo utilizan como recurso el símil para comparar el imperio con los aztecas, el imperio romano, Inglaterra o España. A ver, chicos, el imperio romano, ¿no? Con Grecia y con Roma los compara. Muy bien. David Domínguez, muy bien. Ya, hasta ahí nomás. Vamos a omitir esta pregunta. Vamos a omitirla. Vamos a omitirla. Vamos a omitirla. A ver, un momentito. Vamos a omitir. Siguiente. No te preocupes, profesor. Hay que responder. No es necesario porque no son preguntas que vienen en el examen de admisión. Sí, lo que hemos hecho sí viene para el examen de admisión o te puede ser útil para que puedas responder una pregunta en el examen de admisión. Muy bien, chicos, y el podio quedó de la siguiente manera. Felicitamos con 3.944 puntos a Jessica, con 4.475 puntos a Brit y con 5.580 puntos a David Domínguez. Se felicita también tanto a Nicole Rupay como a Ian por su tercer, cuarto y quinto puesto y a los demás, muchas gracias por su participación. Fue todo un gusto. Muy bien, chicos, fuertes palmas para ustedes. Ahora sí vamos a continuar con las preguntas de ley. Bien, regresamos a la formalidad de nuestro trabajo. ¿Ya? Regresamos a la formalidad de nuestro trabajo. Muy bien, vamos a con estas preguntas. A ver, comparto ahora nuevamente. Comparto. Aquí estamos. Vayan resolviendo mientras voy sacándome la musiquita del Envy. A ver, a ver, vamos leyendo. Tenemos un minuto. Muy bien, chicos.
Bien, tenemos acá. Marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado respecto al contexto del surgimiento del costumbrismo peruano. En la configuración de la tradición literaria peruana a inicio de la República, es correcto afirmar que, ojo, ojo lo que nos dice, estamos en el costumbrismo, al surgimiento del costumbrismo. Ay, perdón. ¿Cuál es ese contexto? Antes de responder, estamos en un periodo, acabamos de independizarnos, 1821, ¿no? Segunda década del siglo XIX, somos una república nueva, por lo tanto hay caos, hay desorden, ¿ya? Y hay el choque de la aristocracia colonial con pues las costumbres con los criollos, ¿no? Entonces, el auge de la economía peruana permitió el florecimiento de la cultura de 1910. No, ojo, que el auge no es que nosotros tuviéramos auge, quien tuviera auge era España, porque se daban las riquezas, nosotros no, nosotros estamos sometidos, ¿ya? Por lo tanto, esta no es la respuesta correcta. La homogeneidad artística, bueno, es que en el arte nunca ha habido homogeneidad a partir, ¿no? O sea, para iniciar. Unificó la literatura, la producción literaria en esa época, no porque recuerda que teníamos los criollistas que eran más dramáticos, ¿no? Más de drama, más teatro, y teníamos los anticriollistas. Y estos anticriollistas eran más, se podría decir, de artículos de costumbre, ¿no? Entonces no había homogeneidad. El Estado garantizaba la producción literaria culta expresada en castellano. Ojo, literaria culta, no, porque si no, no hubiera surgido el criollismo. Ni las obras de Manuel Asensio Segura hay muchos términos criollos, ¿ya? La literatura crítica hacia la sociedad colonial reflejaba la visión anticriollista. La literatura crítica hacia la sociedad colonial reflejaba la visión anticriollista. No, al contrario. Si vamos a hablar de una literatura crítica hacia la sociedad colonial, era la criollista, más no la anticriollista, ¿ya? Las ideologías liberales y capitalistas se hallaban en contraste con la realidad. Sí, esto sí se daba en esa época, ¿correcto? Se buscaba la libertad, se buscaba pues el desmembramiento, la distancia con la corona, se estaba luchando, se declara la independencia, ¿no? Se declara la independencia, chicos, y no solamente ellos, sino que en ese, no, no solamente ellos, sino que también, bueno, al trabajarles, pues no está las ideologías, su profesor hasta que me habla, me distrae su profesor. Entonces, a ver, chicos, como les decía, ¿qué es lo que pasa en esta época? Que se da un contraste, pues, de la realidad. ¿No? O sea, en las ideas liberales, si bien es cierto, se declara la independencia, pero no es que hayamos salido totalmente del yugo español, ¿ya? Recuerda que salimos del yugo español ya en 1824. Bien, entonces hay un contraste hasta esa época. Seis, seis, a ver, tienes un minuto para trabajar, tienes un minuto.
Bien. Este viaje ha sido un acontecimiento notable, dice, ¿no? En la familia. Ha fijado una época de eterna recordación, la constituida, la constituido una era con la cristiana, con la de la Égira, con la de la fundación de Roma, como el diluvio universal, como la era de Nabonassar. Este tono empleado en el artículo de costumbre, un viaje de Felipe Pardo y Aliaga, se caracteriza principalmente por ser aspectos propios de la literatura costumbrista. ¿Por ser qué? Por ser, imagínense el viaje, ¿no? El viaje del niño Goyito, un hombre de 52 años, ¿no? Y ese viaje, este viaje ha sido un acontecimiento notable en la familia, dicen, un acontecimiento notable en la familia. Ha fijado una época. ¿Cuándo fijamos una época? Cuando es algo trascendental. Por ejemplo, una época musical es la época de Michael Jackson. Hasta antes de Michael Jackson, las canciones no fueron como las que las presentó. Él cambió esa forma de presentar ese tipo de música pop, ¿no? Por eso se le llama el rey del pop. O de repente también los Beatles, ¿no? Que también fijaron una época, bien, porque fueron trascendentes, fueron más allá de los límites que ellos tenían, ¿no? Una época de eterna recordación, imagínense. La ha constituido una era con la cristiana, como la de la Égira, como la de la, o sea, como la de la fundación de Roma, imagínate a qué niveles, como el diluvio universal, como la era de Nabonassar, ¿no? Antiguo Testamento, chicos, o sea, épocas muy importantes, pero era un viaje a Chile, era un viaje en barco a Chile, pero lo compara ese viaje a Chile con el diluvio universal, imagínense. Por lo tanto, ¿qué tono ha empleado? ¿Será satírico, crítico, lírico, nostálgico? No tiene nada de nostalgia, ¿sí o no, chicos? No tiene nada de nostalgia. Solemne, heroico tampoco. Elegiaco, triste tampoco. Neutro, imparcial tampoco. ¿Es satírico? Crítico. Ahí está. Satírico, crítico. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Vamos con dos preguntas más. Muy bien. Bueno, esta pregunta vamos a tener que ponerla solitita. Y te voy a dar un poquito más de tiempo para que la puedas hacer. Salió muy grande, ¿eh? Ahí está la pregunta. Vamos a ponerla así para que se pueda ver. A ver, a ver, a ver.
Muy bien, chicos, vamos a empezar. A ver, dice Nicolasa, Pedro, no, perdón, Nicolasa. Pero Jacoba, ¿qué ha habido? Cosas del viejo, sin duda. Si es preciso estarse muda cuando él está vertido. Jacoba. No, Colasa, ese demonio de Canuto, ese borrico que de cuanto yo practico, ha de, ha de dar fe y testimonio. Es el que me ha hecho pasar la tarde más endiablada. Si estoy tan acalorada que no puedo ni aún hablar, pegado a mí como liga, se ha estado este majadero diciéndome que lo quiero, y se lo oculto fatiga, me ha dado oírlo con Lázaro. ¡Qué gritos! ¡Qué dicharachos! ¡Qué torcerse los mostachos! ¡Qué contornearse! ¡Qué traza tan extravagante, necio! Yo había de hacerle caso. Vaya el diablo, el candidazo, que le oiga tanto a Defecio. Respecto al fragmento del sargento Canut de Manuel Asensio Segura, de Manuel Asensio Segura, y a las características del costumbrismo peruano, marque la secuencia correcta con respecto al valor de la verdad. ¿Sí? Con respecto al valor de la verdad. Entonces, la comedia de costumbre refleja la realidad inmediata, mostrando, ojo, mostrando con sátira las prácticas sociales limeñas, sí, ¿no? Ahí hay varias, acá se burla, mira, ve, ese borrico, ¿no? De que cuanto yo practico ha de dar fe y testimonio. Es el que me ha hecho pasar la tarde más endiablada, ¿no? Eso es lo que dice ella. Muy bien. La actitud de Jacoba desarrolla un tono moralizante sobre la conveniencia del noviazgo con Canuto. No lo veo nada de moralizante, ¿ah? Más bien por el contrario. Lo veo un tono un poquito más satírico, ¿no? Más satírico, más burlesco, ¿no? Eh, Le molesta más bien el galanteo, ¿no? Entonces, este es falso. La exageración, ¿no? La exageración de rasgos sociales es un recurso típico, la exageración de la comedia de costumbre que busca provocar la risa y la reflexión crítica, también verdadero. Alternativa E, ¿no? D de dedo. Alternativa D de dedo. Bien, chicos, muy bien. Entonces, a ver, tiene unos minutos para poder desarrollar esa pregunta.
A ver, vamos leyendo, chicos. Muy bien. Manuel Asensio Segura es considerado el padre del teatro nacional porque sus obras relatan los personajes criollos de clase media y popular, reflejando la vida cotidiana y las costumbres limeñas del siglo XII. Además, además, además hay que completar aquí, ¿no? Además, ¿no? Además, ¿qué más? Además, utilizó un lenguaje coloquial, sí, estamos hablando de manera Asensio Segura, anticriollista, perdón, criollista. Manuel Asensio Segura es criollista, ¿ya? Lleno de modismos también, expresiones populares también, creando pues un teatro originalmente peruano correcto, verdadero. ¿Incorporó elementos trágicos y épicos? No, ¿ya? Exalta la historia la historia peruana decimonónica, no tiene nada que ver. Adoptó el teatro clásico, la forma de influencia europea del siglo de la realidad peruana, no. Presentó personajes pertenecientes a la aristocracia limeña, no, más bien al pueblo limeño, ¿no? La alcahueta, el militar restringido, etcétera. Empleó un lenguaje formal para nada, era criollista. Entonces aquí la respuesta es sí o sí, alternativa A. Muy bien, chicos, muy bien. Entonces ya hemos resuelto las 8 preguntas y ahora nos toca pues entregarles las respuestas por si por A o por B no pudiste copiar alguna respuesta, se pasó, etc. Sí, tómale captura de pantalla, por favor. Tómale captura de pantalla y desearle feliz Navidad a nombre mío, a nombre de la profesora Cintia. Pásenla bien, chicos. Disfruten estas fiestas y, como decía el profesor que me antecedió, nos vemos, bueno, se verán con la profesora, conmigo en otra oportunidad, Dios mediante, pero con la profesora de ley el próximo año 2026. Felices fiestas, feliz Navidad, feliz año, repasen siempre los temas jóvenes para no, de repente en estos días que vamos a estar distanciados, se nos vaya a ir olvidando, ¿sí? Un placer, jóvenes, haber compartido con ustedes el día de hoy. Nos vemos, hasta luego, chao, chao. Hasta luego, chicos, nos vemos.